Compañeros, compañeras, amigos y amigas, un honor y un gusto para mí presentar este acto. Yo, antes de darle la palabra a Jaime Cedrún como secretario general de Comisiones Obreras de Madrid, quería comentar un par de cosillas. Una, que el libro que hoy presentamos, como bien dice mi amigo Raúl Cordero, es uno de los mejores estudios que se han hecho sobre lo que ocurrió antes, durante y después del asesinato de los abogados de Atocha. Es un trabajo, un estudio bastante profundo, en donde de alguna manera desde la Fundación Abogados de Atocha le hemos estado asesorando, y también otras fuentes que ha tenido él, y hoy lo ponemos, bueno, en la venta ya lleva unos días, pero en la casa lo ponemos a la venta, y teniendo en cuenta quien estáis aquí, desde tanto de Comisiones Obreras de Madrid como desde la Federación de Servicio a la Ciudadanía, hemos decidido que este libro, en esta ocasión, para los primeros que los tengáis, esté al 50% de su valor. En concreto, este libro está entre 18 y 20 euros en librerías y hoy lo estamos vendiendo a 10. Y dicho sea de paso, la compañera que está de la Fundación ha tenido que volver a la Fundación a por más libros, porque los 50 primeros ya los tenéis en la mano. Entonces ha ido a coger otros 50 o si puede ser 75, para que ninguno de vosotros os perdáis un trabajo tan bien hecho como este. Y sin más por mi parte, y teniendo en cuenta que son 6 personas las que tienen que hablar, les pediría a cada uno de ellos que fuese lo más concretitos posible, si es posible. Y en primer lugar tiene la palabra Jaime Cedrún como secretario general de las Comisiones Obreras madrileñas. Gracias. Bien, buenos días a todas y a todos. Lo primero, daros una calurosa bienvenida a esta sala 13 Rosas, que es una sala que coge todo su sentido cuando presentamos libros como estos, donde trabajamos y donde hablamos de la libertad, de la lucha por la libertad, y hablamos de la memoria, esa memoria que a veces no se quiere reconocer. Sin duda lo siguiente es el agradecimiento, especialmente a Manuel, porque yo creo que, se lo he dicho antes, creo que ha escrito un libro brillante, una gran investigación, que por lo menos a mí, que viví la transición y que por lo tanto participé y también sufrí algunas de las cosas que se sufrían entonces, pues me ha servido para ver, apartar el árbol y ver todo el bosque, y me parece una extraordinaria investigación que yo recomiendo a todos que leáis, porque además es un libro que se lee fácil, está bien escrito y es una lectura fácil y nos viene muy bien porque clarifica qué pasó del 75 al 82. Hay una clarificación de este proceso. Igualmente me vais a permitir también el agradecimiento por la presencia hoy aquí de algunas personas que nos acompañan, tanto del Gobierno regional como del Partido Socialista, Garrigues. Es decir, muchas gracias por estar hoy aquí, porque tiene también el sentido de lo que queremos hacer. Hoy es un acto de defensa de la democracia, de un libro que nos dice lo que costó la democracia y, por lo tanto, un libro que de alguna manera sirve también para seguir defendiendo y consolidando los derechos democráticos. Si algo nos cuenta el libro, y me vais a permitir que haga algunas observaciones, es cómo fue la transición. La transición fue dura, durísima. Fue una transición donde los dirigentes políticos de los partidos que jugaron un papel fundamental, tanto en la izquierda, incluso los propios que se desgajaban del régimen, tuvieron que tener las cosas muy claras, tener el objetivo en el medio plazo perfectamente definido, porque tuvieron conspiraciones de todo tipo. Lo cuentan en el libro. Casi 700 asesinatos, con un año terrible que fue el año 79, pero desde luego con años terribles, con el Tribunal de Orden Público golpeando con fuerza en los años 74, 75, 76. Estamos hablando de un Tribunal de Orden Público con 23.000 procedimientos, 4.000 sentencias, de las cuales 60% fueron justamente en el año 74. Es decir, que había
conspiraciones diversas, desde la extrema izquierda, desde el terrorismo de ETA, desde la derecha, desde los aparatos del Estado, desde el terrorismo de Estado también. Es decir, que nos encontramos en unos años donde había que tenerlo muy claro, había que ser muy firmes, había que tener una gran entereza para aguantar, porque lo que había era un intento de desestabilización por todas partes, intentando provocar el golpe militar. Y evidentemente el golpe militar se produjo en el 81, pero estuvieron trabajando en todos los frentes. Es decir, los datos son espectaculares, vienen en el libro, y yo quiero señalar esto. Pero yo me traslado 40 años después, porque hoy lo que tenemos es un modelo económico de desarrollo que está poniendo en riesgo el régimen democrático. Hoy, ese modelo de capitalismo ultraliberal, con su desigualdad, con su pobreza, con su corrupción, con todo lo que esto está trayendo, está poniendo en duda el propio régimen democrático. Por eso creemos que es un momento de actuar, de cambiar, porque con la desigualdad, la pobreza, el dolor, la incertidumbre, también trae consigo populismos de otros de extrema derecha. Y esto es lo que está ocurriendo. Ya ahora tenemos en las instituciones de Madrid, en las instituciones de España, ya a la ultraderecha. Y algunas de las cosas que están diciendo se decían justamente entonces. Y en el propio sumario, cuando analiza el juicio, se explica claramente cómo justifican el que hayan aparecido los jóvenes de ultraderecha como los que asesinaron a los abogados de Atocha. Cómo se iban creciendo y se iban alimentando, iban amamantando la violencia y el terrorismo justamente en ese discurso de la patria se pierde, la patria se rompe, la patria se hunde, estamos al borde del abismo. Por eso yo desde aquí también quiero llamar la atención a esos discursos que se hacen desde la política, porque la crispación política nos lleva a crispación entre la ciudadanía y a violencia política. Y eso es lo que queremos. Yo desde aquí ya también quiero denunciar. Necesitamos cambios económicos, necesitamos cambios políticos, necesitamos en estos momentos, amigas y amigos, que los nuevos dirigentes políticos entiendan en qué democracia está, entiendan en qué riesgo estamos sufriendo en estos momentos y por lo tanto actúen con esa serenidad, entereza. Yo sé que este momento no es un momento fácil, es un momento muy complicado, porque tenemos ahí las consecuencias de la revolución tecnológica y las consecuencias del cambio climático y por lo tanto la transición justa. Y estamos otra vez en un momento histórico de cambio, de transición. Y aquí necesitamos dirigentes políticos, necesitamos partidos políticos que sean capaces de leerlo, que miren en el medio plazo, que planteen la hoja de ruta, que sean capaces de ponerse de acuerdo y vamos a ver si dentro de 20 años tenemos aquí digitalización a tope, tenemos un país que ha luchado contra el cambio climático y no ha habido derrotados, no ha habido gente que haya perdido como ocurrió en la industrialización de este país hace unos cuantos años. Por tanto, termino agradeciendo este trabajo tan espléndido que has hecho, Manuel, y desde luego recomendando a todos que leáis este libro porque es un libro excelente. Gracias. Gracias, Jaime. Como bien decía antes Jaime, aparte de la base fundamental de las comisiones obreras del transporte y de las comunicaciones y el servicio a la ciudadanía en general, están también con nosotros Yolanda Ibarrola, viceconsejera de Justicia y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Ramón Silva, concejal del PSM del Ayuntamiento de Madrid, Ana Ayud, no sé si lo pronuncio bien, parlamentaria del PSM de la Asamblea de Madrid, y también está con nosotros Antonio Garrigues Walker, un referente de la abogacía madrileña, española y yo creo que internacional. Fue de los muchos compañeros y compañeras de la abogacía que luchó contra el régimen franquista y está uno de los que encabezaban aquellos movimientos de jóvenes, ahora ya tanto él como yo no somos tan jóvenes, en la transición. Sin más, le cedo la palabra a David Jabato, secretario general del Servicio de la Ciudadanía, que ha contribuido, él y su federación, a que este libro vea la luz. Gracias, David. Bien, buenos días. Encantado de estar en este escenario con tantas y tantos queridos compañeros e invitados.
Bueno, yo debería ser de los que menos hablara hoy porque, siendo verdad, como ha anunciado Paco, que soy el secretario general, el responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, que no es otra cosa sino la federación heredera, o la federación donde se integra lo que un día fue el Sindicato del Transporte de Comisiones Obreras, ¿no?, que están vinculados a los sucesos que el libro narra, ¿no? Pero es verdad que, siendo así, siendo el secretario general, no soy ni mucho menos, obviamente, la voz más autorizada para hablar de aquello, y sobre todo en días en los que nos acompañáis, compañeras y compañeras con muchísima más trayectoria, entre quienes quiero destacar, por supuesto, a Virgilio Heras, compañero, primer responsable del transporte en Madrid, que junto con algunos otros, Juan Antonio Olmos, que no ha podido estar hoy aquí, que también me precedió en la Secretaría de la Federación, pues fueron desgraciadamente además testigos excepcionales de aquellos sucesos, pues conformaban la coordinadora del transporte que se hallaba reunida aquella tarde del día 24 de enero de 1977 y que salvaron su vida azarosamente, acaso por unos minutos, compañeros ambos telefónicos de nuestro compañero Ángel Rodríguez Leal, despedidos como él en la huelga de 1976, y que además creo que en el caso de Virgilio han contribuido a darle al libro un sesgo que a nosotros, desde el punto de vista del transporte, nos parecía necesario. Por supuesto, el agradecimiento al autor, a Manuel Gallego, por este trabajo exhaustivo de investigación que contribuye decisivamente a la pervivencia de la memoria y el sacrificio de nuestros compañeros, y a la Fundación Abogado Atocha en su labor incesante de mantenimiento de la memoria y del ejemplo de nuestros compañeros asesinados. Decía, me dieron la oportunidad, en nombre de mi federación, de mi organización del transporte, a escribir unas breves palabras. Decía en el libro, que el recuerdo nunca es suficiente, que el recuerdo no es suficiente, y que, como así ha sido desde casi el inicio, la organización Comisiones Obreras ha dedicado casi todos sus esfuerzos no en recrearse en el dolor de los sucesos, sino en proyectar hacia el futuro, como decíamos, todo lo que dolorosamente aquella tarde o aquella noche se aprendió. Más de 40 años después firmábamos un convenio en un marco de normalidad democrática, con la participación sin pistolas de por medio, sin presiones, sin amenazas, con la libertad de las trabajadoras y los trabajadores para participar en las asambleas, en fin, toda esa normalidad democrática, insisto, imperfecta, que nos ha permitido durante 40 años mantener nuestra presencia en los ámbitos del transporte y seguir negociando los convenios colectivos, haciendo nuestro papel. Ojalá, y es el gran dolor que tenemos, estos compañeros y nuestras compañeras hubieran podido ser testigos de que su esfuerzo y su sacrificio nunca fue en vano. Gracias David. Antes de dar la palabra a la siguiente persona, también quiero aprovechar esta tribuna para saludar a un compañero, un amigo, a un juez, Juanjo del Águila, que está allí entre la base, como él dice, que le gusta ponerse entre la base. Y aprovecho también la ocasión para anunciaros, con cierto tiempo, que se está reeditando un libro sobre la sentencia del TOZ, con el 100% de las sentencias del Tribunal de Orden Público, que presentaremos más o menos en la primera quincena de febrero. Y como digo, ahí está el autor, y a él, los muchos años que se ha tirado investigando sobre ese tema para conseguir que 4.000 sentencias, que son las que hubo en el TOZ en su día, estén reflejadas en el libro que os prometo que avisaremos con tiempo para publicar. También en este libro que hoy presentamos ha participado fuertemente, de alguna manera, el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Gracias a ellos también ha visto la luz este libro, y está con nosotros, entre otros, su director, Florencio Domínguez, que es el que va a tomar la palabra ahora mismo. Florencio, ¿quién es él? Buenos días. Quiero agradecer en primer lugar a Comisiones Obreras de Madrid por acogernos en este espacio tan cargado de simbolismo. El libro, como
es el resultado del trabajo de Manuel, a cuya felicitación me sumo, y ha permitido que sea un proyecto de colaboración entre la Fundación Abogados de Atocha y el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, y que espero que no sea el último proyecto de colaboración que podamos desarrollar, porque creo que tenemos muchos objetivos compartidos para desarrollar. Entre ellos, recordamos con la presentación del libro a las víctimas de los asesinatos de Atocha, recordamos el sentido político. El objetivo de este proyecto es que se conozca lo que ha supuesto el terrorismo en nuestro pasado reciente, fomentar la empatía con las víctimas y deslegitimar la violencia terrorista y los objetivos políticos que pretendía. Nos enfrentamos a una situación de desconocimiento de las nuevas generaciones de lo que ha supuesto el terrorismo. Y también a un cierto olvido social, es decir, los jóvenes no saben porque no lo han vivido personalmente, porque no han tenido vivencias directas, y los adultos muchas veces prefieren olvidar porque son experiencias duras y consideran que ya es agua pasada. Por eso, para subsanar ese defecto de conocimiento y de voluntad de recuerdo, son necesarias iniciativas como esta, como la publicación de este libro, actos como el que estamos celebrando hoy aquí, o como el programa de actividades conmemorativas que ha preparado la Fundación Abogados de Atocha para las próximas semanas, porque tenemos que mantener viva la memoria del trabajo y el sufrimiento de mucha gente que sufrió, que pagó un precio muy alto, a veces con la vida, para conseguir un sistema de libertades en España. Muchas gracias. Gracias, Florencio. Cuando ocurrieron estos sucesos, llamaremos suceso, unos llaman matanza, otro asesinato, otro masacre, el que os habla tenía, he echado cuentas ahí sobre la marcha si no me acordaba, 30 años. Era un joven sindicalista de Renfe y conoció al secretario general, al responsable, no era secretario general todavía, pero al responsable del transporte en aquellas fechas más o menos. Y hoy ese secretario general de entonces, o responsable, está aquí con nosotros. Fue uno de los que estuvo en el torno a esa huelga que decías antes, David, de los autobuses, y nos gustaría que contara lo que quisiera. Así que, sin más, Virgilio Heras, te cedo la palabra. Buenos días a todas y a todos. Tengo que decir que esto para mí es una sorpresa. La verdad es que no pensaba que tuviera que intervenir en este acto. De todas maneras, lo agradezco. Es recordar situaciones que he pasado en la vida y por lo tanto siempre es extraordinario. Entonces, a mí me parece que el que seamos capaces de ir recordando, como aquí han apuntado ya algunos de los que han intervenido anteriormente, lo que sucedió en aquellos momentos, que no lo olvidemos jamás, que esa es la cuestión, que no lo olvidemos jamás, que sigamos recordando, porque el recordarlo es defender la democracia, es defender las libertades. A mí me parece extraordinario que seamos capaces de hacer estos actos y los que vienen después. Que no olvidemos, que nuestra memoria siga firme y clara, que seamos capaces de transmitir a las nuevas generaciones lo que sucedió, cómo sucedió, lo que nos costó el traer las libertades a este país. No fue fácil. Dejamos muchos muertos en el camino, dejamos muchísima represión contra la clase trabajadora, contra intelectuales, es decir, fueron muchas y muchos los compañeros que intervinieron por conseguir esos objetivos. Objetivos que debemos mantener, porque de lo contrario
las fuerzas enemigas no van a cejar. Lo estamos viendo cada día, van a seguir empeñadas en destruir lo que hemos conquistado y de nosotros depende que eso no lo consigan. Solo de nosotros depende que no lo consigan. Por lo tanto, creo que este acto es extraordinario y hay que darle el valor que corresponde. Yo tengo que deciros que, recordando aquellos momentos, me emociono bastante. Fuimos partícipes directos en aquellos acontecimientos. Por minuto no nos costó la vida, sencillamente porque en aquel momento salíamos de allí, del despacho, y nos reuníamos permanentemente para llevar el proceso de la huelga, para ver cómo se desarrollaba. Y recordar aquellos momentos, repito, es difícil, a veces me emociono, y tengo que decir que, bueno, perdonad. Gracias. No lo tenía preparado. Quiero decir que este acto va a ser determinante para que sigamos recordando a aquellos compañeros y compañeras que dieron la vida en aquellos momentos tan extraordinarios. Gracias a todos. Y son muchos años los que lleva Raúl. Vete subiendo allí a sentarte. Mientras que te presento, Raúl. Diego, que llevo muchos años ya, primero como director, luego como vicepresidente de la Fundación, y conoce muy a fondo pues, todos los temas estos. Y qué mejor que él, antes de que hable el autor, que tome la palabra. Raúl, súbete ya allí a... Aquí mismo, ¿no? Esto de tener algún dolor de vez en cuando tampoco viene mal para poder hablar sentado. Tengo con esto. Bueno, sí, aquí vamos a durar poco, ¿no? Bueno, pues... ¿Está? Vale. Pues buenos días y bienvenidos. A mí me alegra mucho que esta publicación, en la que hemos puesto mucho interés por muchos motivos, tenga la acogida que ha tenido en esta primera presentación. Yo creo que Manuel se puede sentir a gusto y que sepa que cuando a alguno le decimos las cosas, es que esas cosas suelen ocurrir. En el verano de 2010, vamos camino de 10 años ya, recibí una llamada de un estudiante de historia que quería hacer un trabajo sobre los abogados de Atocha. Siempre que nos ha ocurrido eso hemos estado dispuestísimos, porque uno de los objetivos que tenemos es precisamente que se conozca la memoria de Atocha, que se conozca la sociedad. Entonces allí empezó, bueno, pues un idilio, pero trabajando sobre, como digo, lo de la memoria de los abogados de Atocha, mantenerla y contar lo que pasó. Han sido muchas horas de conversaciones, grabaciones y tal. Y bueno, la conclusión es que 10 años después esto pasó por tesina, tesis, doctoral y ahora libro, lo cual ha tenido un recorrido pues importante y yo espero que a partir de ahora lo tenga todavía más. Es Manuel el que lo pone en valor, pues por eso digo que para mí es lo mejor. Y luego una cosa que quiero, termino ya. En el año 1997, en un mes de febrero, tuve ocasión de ver juntos a los 4 que habían sobrevivido en un acto de reconocimiento que se los hizo
en la Universidad Carlos III, donde el rector era Peces Barba, que era muy conocido de todos ellos y tal. Y hay una frase que tengo en mente, y alguna vez lo pongo, que es el azar. A Alejandro, cuando le tocó intervenir, dijo que el azar es el que hace que nosotros hoy estemos aquí y que nos cogieran allí, es decir, que estuviéramos. Porque la reunión se cambió a última hora y porque de no haber estado los abogados, el azar también habría cogido a los del transporte, porque estaban allí, lo que era la dirección de transporte continuamente y tal. Por eso hoy reconocemos, homenajeamos a los abogados de Atocha, como si hubiese sido al contrario, serían los sindicalistas de Atocha, los tal. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir, recordando unas frases de Miguel Sarabia, y con eso termino, cuando decía muy sabiamente, y eso es lo que me gustaría que ocurriera: honramos a los abogados de Atocha porque conocemos sus rostros y sabemos sus nombres, pero este reconocimiento que los hacemos tiene que ser extensivo, en general, no solamente a todos los abogados, sino a todos cuantos en este país pelearon y lucharon por la libertad. Y eso es lo que el mensaje que me gustaría trasladar, pues para todos y tal. Muchas gracias y Gracias, Raúl. Y por último, ya para que cerrar el acto y a su vez escuchar los motivos y demás cosas de por qué decidió escribir este libro, primero como tesina, como dice, luego como tesis y luego como libro, pues tiene la palabra, sin más preámbulo, Manuel Gallego López. Buenos días. Antes de comenzar esta presentación, me gustaría daros las gracias a todos, porque la verdad es que he flipado cuando he entrado por la puerta y he visto tanta gente, y muchísimas gracias. Y en especial me gustaría dar las gracias tanto al Sindicato Comisiones Obreras como al Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo, así como a la editorial Catarata, por ayudarme en toda esta periplo por la publicación, la presentación de este libro. De verdad, muchísimas gracias. La investigación que hoy presento, pues al final, como ya ha dicho Raúl, es el trabajo de 9 años y que surgió con la intención de llenar un vacío en esa historiografía que ha rodeado muchas veces a la violencia y en especial a este caso de Atocha. Porque, como ya hablé una vez con Gaizka, del Centro Memorial, que él siempre me decía, se habla mucho de la violencia, pero siempre se habla de ETA y no se habla de las otras violencias que parece que se han apartado un poco y se han dejado un poco ahí en el olvido histórico. Y esta infravaloración de este tipo de violencia lo sufrí en primera persona durante la presentación de mi suficiencia investigadora. En aquella ocasión estaba en un salón muy similar a este, pero al revés. Yo estaba allí sentado solo y aquí estaba mi tribunal, y tras hacer una presentación de mi tesina, pues me dijeron que debía abandonar el trabajo y que centrase en mi tesis doctoral en la violencia política, porque Atocha no tenía más que ofrecer. Sin embargo, hasta una hora después no salí de ese despacho, de ese vasto salón, y cuando salí fuera, pues la gente que estaba, los chavales que iban a entrar, me empezaron a preguntar por qué había tardado tanto, porque normalmente esa prueba pues tarda 20 minutos nada más. Y les dije, no, si la prueba tarda 20 minutos, pero es que los del tribunal se han puesto a hablar entre ellos, cómo se enteraron de la masacre, cómo lo vivieron en primera persona, e incluso uno de ellos me contó cómo había ido al entierro y a la plaza de la Villa de París, y dices, joder, pues a lo mejor es mucho más importante de lo que me acaban de decir anteriormente, y a lo mejor fue esa idea la que me hizo seguir con esta investigación, ¿vale? Como una persona que empieza en el mundo de la historia a nivel investigador, pues lo primero que pretendí pues fue descubrir por qué se había cometido esa masacre, porque yo digo, esto es llegar, estudiar, leer y descubrir el porqué. Sin embargo,
el tiempo me ha demostrado que eso no iba a ser tan fácil, porque aunque yo durante todos estos años pienso que hay un porqué real, sin embargo durante estos años sí que han aparecido muchos porqués y algunos de ellos los he descubierto relativamente hace poco tiempo. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que saber qué pasaron por la cabeza de las personas que ejecutaron la masacre y la organizaron es algo a lo mejor que solo ellos podrían decirnos. Sin embargo, durante este tiempo he escuchado muchos testimonios de muchas personas diferentes que al final te dan una versión basada en sus experiencias personales y al final, y alguna de estas puede ser que fueran a buscar a los abogados laboralistas porque eran un símbolo antifranquista, que realmente fueran a por la dirección del transporte porque llevaban un año en huelga y estaban perdiendo mucho dinero, o simplemente que cuando entraron al despacho vieron a Ángel Rodríguez Leal y les pudo haber reconocido por haber estado en la misma asamblea de la mañana del transporte y haber abierto fuego para borrar huellas y posibles denuncias posteriores. Este sentimiento de no saber el porqué me ayudó a cambiar la forma de enfocar esta investigación, puesto que ya no pensé en luchar por conocer por qué se había cometido la masacre, sino en hacer de la masacre el centro de esta investigación, el centro de su periodo político, para lo que me ha parecido imprescindible hablar tanto de su contexto como de los actores que han intervenido en ella, como su influencia para la transición. Y esto sí que podemos decir que es innegable, que para la historiografía y para todas aquellas personas que dicen que conocen a Atocha bien y que han participado en ella, pero para ellos ha pasado prácticamente inadvertida, y para mí tiene un valor incalculable. Un valor incalculable, ¿por qué? Porque en su interior se encierran toda una serie de actitudes y toda una serie de complicidades que nos pueden ayudar a entender en cierta manera el sentimiento de impunidad con el que actuaban los grupos de extrema derecha durante los primeros años de la transición. ¿Vale? Y para terminar, porque tampoco me quiero extender mucho y me gustaría que hablaseis vosotros, que al final es lo importante, simplemente me gustaría señalar que en la actualidad lo más importante en donde debemos centrar los esfuerzos es en la lucha contra el olvido de un periodo marcado por la violencia, pero un periodo también marcado por sus víctimas, y así como reconocer la influencia que tuvieron esas víctimas y que tienen todavía hoy en día, tanto para nuestra historia como para nuestra democracia. Los abogados de Atocha perdieron su vida en la lucha por la libertad en la que hoy disfrutamos todas las personas que estamos en ese salón. Su sacrificio, la organización del entierro y la respuesta ciudadana supusieron el impulso que venció muchas resistencias que había hasta ese momento para que en nuestro país hubiera una democracia más pronto que tarde. Y dicho esto, espero que disfruten del libro todos y muchísimas gracias por venir, de verdad. Como